Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Hoy es jueves 3 de abril. Hoy es un día importante. Recuerda que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y el broker markets.com. El día de hoy es importante porque tenemos tenemos reunión del Banco Central Europeo y mañana también tenemos NFP, el dato de empleo en Estados Unidos. Por tanto, hoy y mañana es el final de fiesta de la semana, una semana en la cual no hemos tenido excesivos movimientos, ni excesivo rango diario, ni excesiva volatilidad. Y como os comenté ya desde el lunes, toda la película se iba a desviar a hoy y mañana. Como era previsible, bueno, vamos a ver primero un snapshot de los principales pares para ver que en gráficos de 60 minutos pues nos encontramos más o menos en el mismo precio que en el webinar de ayer a la tarde de seguimiento de mercado. El webinar de ayer de seguimiento de mercado no se subió, pero está bien, tranquilos, los que no lo pudisteis ver, se está subiendo ahora mismo, ¿vale? En el único, bueno, recordad que ayer veíamos que el dólar neozelandés era el que más se ha movido a lo largo de la semana. Vamos a echarle un vistazo para ver qué ha seguido durante la noche, moviéndose y acelerado ahora en Londres y que está ya muy cerquita. Tenemos varias zonas de soporte en New Zealand. Por un lado tenemos este swing, perdonad, está mal dibujado. Por un lado tenemos este swing, ¿vale? Y por otro lado tenemos el más relevante, que es el mínimo que realizó el 20 de marzo, que está un poquito más abajo, ¿vale? Si sigue este rally del dólar neozelandés, las zonas objetivo de toma de beneficios y de parada están muy cerquitas, están a solo 23 pips, ¿vale? Aparentemente es un movimiento fuerte porque le engaña la escala, pero tampoco ha sido para tanto. No obstante, es el par que más se ha movido en estos días. Bueno, recordad que también estuvimos haciendo ayer un repaso de los cruces del yen en 60 minutos, que también muchos de ellos estábamos viendo. Vamos a hacer un snapshot también de los principales, ¿vale? Que son también los que se han movido esta semana. Digamos que los pares tradicionales han tenido menos movimiento y han sido los cruces con el yen y en este caso el dólar neozelandés el que ha tenido mayor movimiento. Bueno, vemos que hemos tenido nuevos máximos también durante la noche, tanto en el dólar yen. Recuerda que ayer estuvimos hablando mucho de esto, del dólar yen, del libra yen. Aquí estamos en gráficos diarios, vamos a ponerlo en gráficos de 60 para ver que también hemos tenido nuevos máximos. El euro yen, sin embargo, no. Franco suizo tampoco. Dólar australiano. Ahora vamos a ver lo que ha sucedido con los datos de Australia de ventas minoristas esta noche. CAD yen manteniéndose ahí en esos nuevos máximos y veíamos que el único par de los cruces contra el yen que no había tenido nuevos máximos a lo largo de la semana pues había sido el dólar neozelandés. Bueno, sí que había tenido nuevos máximos a principios de semana, pero este retroceso que hemos comentado antes, que en un momento dado tiene esas zonas de parada que hemos estudiado antes, en gráficos intradiarios, en gráficos de 60 minutos, pues vemos que esta caída del New Zealand dólar en un momento dado tiene dos zonas de parada en esta zona de soporte aquí y si sigue la corrección pues nos iríamos un poquito más abajo hasta la siguiente zona de soporte, aunque finalmente tenemos una muy fuerte aquí, ¿vale? Bien, bueno, muchos estáis preguntando sobre el Banco Central Europeo. Ahora vamos con mayor detalle. Vámonos primero a el snapshot de 60 minutos para ver en un momento dado cómo se encuentra el dólar australiano después de las noticias que hemos tenido esta noche. Noticias que en principio, bueno, vamos a poner el calendar de fondo. Recordad que podéis ver el calendario macro tanto en Forex Factory como en la propia página web de markets.com. Y bueno, durante esta noche hemos tenido ventas minoristas y balanza comercial en Australia con datos mixtos, ¿vale? Por un lado hemos tenido cierta corrección en las ventas minoristas con 0,2 décimas de desviación. Esto ha sido
a la 1:30, 2:30 en Madrid, y por otro lado, de la mañana, y por otro lado, pues aumento en la balanza comercial. Bien, qué reflejo hemos tenido en el precio? Estamos viendo dólar australiano, gráficos de 60 minutos. Pues vemos en un momento dado que vamos a ponerlo en 5 minutos, bueno, vamos a ponerlo en 5 minutos para lo mejor. Aquí está, recordad que el horario que estáis viendo en esa carta gráfica ofrecido por markets.com es en GMT, por lo tanto son 2 horas menos con respecto a vuestro horario en Madrid, 1 hora menos con respecto al horario en Canarias o Londres, ¿vale? Bien, ahí está la salida, que ha dado un bias ligeramente negativo al par, pero bueno, tampoco para tirar cohetes. 35 pips en la hora posterior al lanzamiento de las noticias, escasamente 19 pips justo en las noticias, ¿vale? Bien, vale, vuelvo a repasar de una forma muy rápida. Dejadme un segundito. La mayoría de los que estáis aquí lo sabéis y además habéis tenido oportunidad de verlo tanto en la grabación de los webinars como en directo, pero lo voy a repetir, nada, en medio minuto para aquellos que todavía no se hayan aclarado del cambio horario. Recordad que hemos pasado a cambio horario en verano, por lo tanto, date savings activados, ¿vale? Con lo cual nos cambiamos del horario tradicional en el cual Madrid, Península, todo Centro Europa es GMT más 1 y Londres y Madrid es igual a GMT y por lo tanto nos distanciamos. Recordad que GMT es un horario geoestacional que no cambia, por lo tanto nos diferenciamos y Londres y Canarias 1 hora más y Madrid es 2 horas más, todo Centro Europa con relación a GMT, ¿vale? La distancia con Nueva York sigue siendo la misma, 6 horas con respecto a Madrid, 5 horas con respecto a Londres, lo mismo que era en invierno, ¿vale? Sí que es cierto que hay 1 hora más de diferencia con respecto a las 3 semanas que teníamos de diferencia en la cual Nueva York cambió hora 3 semanas antes, ¿vale? Por lo tanto, ahora si veis que en un momento dado hay 1 hora de diferencia en alguna carta gráfica o en alguna representación de algún precio o en algún calendario macro es debido a esto, ¿vale? Debido a esto, la diferencia entre GMT, que es un horario geolocalizado que se usa, pues por ejemplo, si alguno ha hecho travesías transoceánicas en vela o ha hecho viajes de aventura, el uso horario por excelencia que se usa siempre es el geolocalizado para no depender de los cambios muchas veces caprichosos de los diferentes países en los horarios y tener una referencia exacta, ¿vale? Muy bien. Franz está diciendo que el gráfico está fijo. No lo creo. ¿Estáis viendo el dólar australiano, gráficos de 5 minutos? ¿O estáis viendo otra cosa? En este caso, antes también las imágenes del cambio de hora. ¿Está bien? ¿Vale? Fantástico. Muy bien. ¿Todo ok? Vale, no me digáis más, por favor, que miréis el chat. Gracias. Estupendo. Bueno, quien vea que tiene la pantalla congelada, pues habrá sido un problema suyo. Recordar que muchas veces estas cosas como mejor se solucionan es tipo Microsoft, tipo Windows, entrando y volviendo a salir, reseteando. Muy bien. Bueno, hay algunas noticias de mercado, bueno, noticias, comentarios. Vale, por lo tanto, vámonos. De todas maneras, gracias por avisar, porque a veces sí que, o bien porque me despisto yo, dale al play, recordar. O bien, para los más veteranos, dale al play. O bien porque a veces se atasca, porque esta versión de GoToMeeting para Mac no es tan buena como para Windows, tengo que reconocerlo, ¿vale? Y hay veces que esto está con el play y de repente está parado o al revés, con lo cual gracias por avisar. No está, es mejor avisar eh, que me dé cuenta. Que no me dé cuenta, perdón. Bien, bueno, esto en cuanto al dólar australiano. Vamos al euro dólar y en este calendario macro vemos que, bueno, aquí estáis viendo el horario en Londres, Canarias, Londres, ¿vale? Por lo tanto, Madrid es 1 hora más. Por lo tanto, a las 13:45 horario Madrid tenemos tipos del Banco Central Europeo
y 3/4 de hora después, a las 2:30, tenemos la posterior rueda de prensa de Mario Draghi, ¿vale? El consenso es mayoritario para que sigan los tipos de interés en el 0,25. Hay algunos analistas que comentan que podría haber una bajada al 0,15, pero en principio, en gran mayoría, la estimación es que se queden igual. Por lo tanto, los cambios los podríamos tener en la posterior rueda de prensa de Mario Draghi, en el cual, a ver, la última novedad en política monetaria en el Banco Central Europeo lo tuvimos en noviembre. ¿Recordáis? Que se bajó por sorpresa del 0,50 al 0,25. Yo me encontraba además de viaje a Londres para visitar la Traders Expo, bueno, el Money Show, que se celebra en Londres todos los años. Además de también el curso que di o la ponencia que di en el curso en Londres para markets.com y la feria de Forest Magnates. Fueron un 3 en 1. Justo me pilló de viaje y cuando bajé del avión de repente veo el pedazo de Spike y digo, ¿qué ha pasado? Por sorpresa, ¿vale? Desde entonces no hemos tenido novedades, pero sí que ha habido volatilidad en más que menos ocasiones. Y eso casi sin decir nada. Por lo tanto, los analistas, los traders de manos grandes están deseando tener nuevas noticias que, aunque no sean medidas, sean simplemente ese outlook en un futuro que pudiera dar Mario Draghi para ver cuál puede ser la evolución en un futuro de las políticas monetarias del euro y, por lo tanto, del cambio euro-dólar, bueno, en todos sus cruces, ¿vale? Bien, bueno, por un lado tenemos una situación que, a ver, en algunos medios, incluso nacionales, se está especulando que si hay un debate interno bastante intenso dentro del Banco Central Europeo, que aunque no se vaya a fijar ninguna medida hoy, puede ser un debate para el mes que viene. Y el tema es que estamos teniendo un dato de inflación eh, en Europa del 0,5, no estábamos en el 0,5 desde el año 2009. Estamos lejos de los objetivos del Banco Central Europeo de un 2, ¿vale? Y esto lo que puede llevar es en un momento dado a que podamos tener mayor espacio para políticas monetarias del Banco Central Europeo, ¿vale? Incluso para un posible quantitative easing a la europea, tanto en cuanto hay todavía un montón de espacio eh, para poder realizar medidas de compra de activos, porque aunque sean unas medidas inflacionistas, tenemos todavía mucho recorrido desde ese 0,5 al 2, ¿vale? Bajo mi punto de vista, no es algo que esté en la agenda, pero bueno, hay algunos medios que lo empiezan a mencionar, ¿vale? Y bueno, recordar que las medidas que podríamos tener hoy son las mismas que llevamos hablando desde noviembre. Por un lado, cambio de tipos del 0,25 al 0,15, bastante improbable. Por otro lado, el aumento de la barra libre de liquidez a largo plazo, el llamado LTRO, el Long Term Refinancing Operation, ¿vale? Y o imponer una tasa negativa para la facilidad de depósitos del Banco Central Europeo, con lo cual se intente estimular que el exceso de liquidez de la banca no sea depositado en el Banco Central Europeo, sino que sea pasado directamente a banca comercial, ¿vale? Bien, buenos estamos si queremos esperar eso. Es decir, las mismas que hace unos meses, como acabo de comentar, ¿vale? Bien, bueno, en un principio tenemos un gráfico cortesía de Boris Schlossberg, bueno, más que de Boris Schlossberg, de Cathy Lyon, en el cual vemos cuáles son los datos macro que hemos tenido en la zona euro y que en principio son los que utiliza el Banco Central Europeo para dar su outlook de cómo va a ser, de cuál es la visión de su economía a medio largo plazo. Y son los siguientes. En cuanto al consumidor, eh, y en cuanto a ventas minoristas en Alemania, un dato es negativo. En cuanto a confianza del consumidor, en Alemania sería neutral. Dato de empleo positivo, tanto en la eurozona como en Alemania. En cuanto a inflación
como hemos hablado, sería bearish, sería negativo, en tanto en cuanto que tenemos un dato de un 0,5. En cuanto a actividad industrial, tanto en Alemania como en la zona euro, y tanto las expectativas del IFO siguiente como del IFO actual negativo. Y bueno, pues ese es un poco el outlook que tenemos macro, que va a ser información que va a analizar o que ya ha analizado el Banco Central Europeo y Mario Draghi para dar el consenso de ese outlook que podamos tener para el resto del 2014 y que en un principio dado puede ser lo que haga mover al par euro-dólar hoy. Ya no tanto las medidas a tomar, que pueden ser cero, al igual que en diciembre, enero y febrero, sino que en un principio puedan dar esas alas para que el par euro-dólar se mueva hacia un lado u otro. Bien, ¿qué es lo que puede suceder y cuáles son los niveles que hoy se pueden respetar o violar, por otro lado? Bueno, pues por un lado, si vemos una posibilidad de ese esperado quantitative easing a la europea, que yo sinceramente no lo veo, eso en principio daría una debilidad al euro dólar y que en un principio podríamos ver peligrados los siguientes niveles. Por un lado, el mínimo de ayer. Por otro lado, el swing que tenemos, que además es el 50% de FIBO de la subida en gráficos diarios del último leg, que es este mínimo que tenemos aquí, para ir mencionando los niveles, serían mínimo de ayer 1.3750. Recordad que además los niveles doble cero son muy vigilados, al igual que los 50, ¿vale? Por otro lado, el 3720 y por otro lado, el mínimo, que en principio por extensión no le voy a llamar 1.3705, sino que es la zona del 1.37, ¿vale? Vamos a ponerlo en gráficos de 4 horas para verlo con mayor claridad. Si esta zona del 1.37 es rota, con fuerza, fijaos que estamos a solo 60 pips de este 1.37, pues nos podríamos ir prácticamente todo el camino hacia el 1.36. Sí que es cierto que tenemos en el 1.3640 una zona intermedia de parada, que sería esta de aquí. Vamos a volver a redibujar. Podría ser una zona de soporte para hoy. Si el 1.37 no aguantara, ¿vale? La distancia, porque esto es muy importante ver, en la cual estamos con respecto al precio actual, es de 120 pips, que es una distancia, digamos, normal, ¿vale? En un rango de una sesión diario para el euro dólar y más para noticias. Lo único que estamos teniendo una volatilidad menor últimamente y 120 pips hasta nos parece mucho para el euro dólar, pero si la reacción post-news es fuerte, este nivel del 1.37 exactamente, perdón, 1.3640 podría aguantar, ¿vale? Si el 1.3640 no aguanta, la siguiente zona de descanso natural sería el 1.3600. Bien, esto en cuanto a los soportes. En tanto en cuanto a las resistencias, pues tenemos una forma muy clara, volvemos a H1, el máximo que tuvimos ayer, 1.3820. Este 1.3820 y si el 1.3820 no aguanta, tenemos una zona de resistencia aquí muy clara, que es este máximo semanal que tenemos aquí, en concreto el 1.3875. A partir de ahí tenemos una zona de parada natural con un doble cero que es el 1.39. Vale, todas estas zonas están a una distancia de 100 y 130 pips, que al igual que hacia abajo, como hemos visto analizando los soportes, son rangos esperados, diarios y muy normales después de una reacción post-news. Por tanto, no estamos hablando de ninguna barbaridad, sino que estamos hablando de niveles que podrían aguantar bien hoy y ser alcanzados hoy. 1.37, 1.3640 y hasta 1.39 o 1.3880, ¿vale? 75, perdón, ¿vale? Esos son niveles en los cuales el precio podría llegar con facilidad hoy si tenemos alguna sorpresa. Si la sorpresa es grande, pues claro, pues nos podemos ir ya incluso a zonas en las que el precio estuvo parado, como sabéis, en marzo,
cercanas ya casi incluso al 1.40, 1.3960, ¿vale? Los máximos los hemos tenido exactamente en el 1.3965 y un testeo al 1.40 es improbable porque sería un recorrido de unos 220 pips, 230 pips, lo cual es mucho para las condiciones de volatilidad que estamos teniendo últimamente, ¿vale? Por lo tanto, esos son los niveles de probabilidad, de mayor probabilidad, en el caso de que hoy tengamos volatilidad, ¿vale? Ahí, perdona, sí, me he olvidado de las news con esto de la libra. Además se está moviendo bien. Vamos para allá. Vamos para allá. Lanzamiento de news. Bien. Ah, no sé qué pasa con el gráfico. Estate quieto. Voy a quitar esto de aquí. Bueno, voy a ponerlo porque me gusta ver las barras. No sé por qué se está moviendo solo. Estate quieto. Bien, lo voy a dejar ahí, a ver. Bien, pongo la barra un minuto antes. Bien, Service PMI. Ha habido un buen pullback además, ¿eh? Y testeo. Datos ha habido, bueno, 0,6 décimas peor de lo esperado. Se esperaba 58,2 y hemos tenido 57,6. Recordar que este es un dato que lo que nos marca es un poco uh, las encuestas a jefes de compra en el servicio, en el sector de servicios, ¿vale? No en el industrial que vimos ayer, sino en el sector de servicios, Service PMI, y que en un momento dado pues ha tenido un spike pues bastante bueno de 23 pips y un pullback pues también que nos ha llevado a un nivel importante. Sí, efectivamente, entre hoy y mañana vamos a tener bastante volatilidad, como estáis diciendo muchos. Nos hemos perdido incluso el lanzamiento de la noticia, sabéis que siempre la vemos en directo. Bien, un segundito porque aquí me falta. Recordad que en el webinar del martes de mi plataforma estuvimos revisando cómo cambiar los que tengáis puestos el Session Open V-Line, los datos, que lo podíamos cambiar directamente. Además, así de paso hicimos un repaso en cómo hacer los cambios en a la hora de importar indicadores y a la hora de poder cambiar el código de dicho indicador, si quisiéramos, de los indicadores personalizados, pero vimos también que podíamos cambiar, en este caso concreto del Custom Indicator, el Session Open V-Line, debido a este cambio horario que hemos visto anteriormente y que por tanto los precios están reflejados en GMT y ahora tenemos una diferencia horaria en GMT mayor de una hora, poner que Frankfurt es a las 6, que son 7 Londres, 8 Madrid, y que la apertura de Estados Unidos es a las 12 GMT, que son 13 Londres, 14 Madrid, y a las 22 horas Asia, ¿vale? Bien, por tanto aquí tenemos Frankfurt, tenemos Londres y la caída que ha sido mantenida pues desde 40 minutos después de Londres. No es una sesión habitual la de hoy y qué bueno, joder, 41 pips de recorrido, incluso de máximo a mínimo 55, lo cual está muy, pero que muy bien. Vamos a gráficos de 5 y de 60 para ver en qué niveles nos estamos parando. Fijaros que toda esta zona de suelo ha sido rota y ha sido testeada muy bien en el pullback. Fijaros el pullback, qué bonito. Como nos ha testeado ahí. Y por otro lado, vámonos ahora a 60 minutos para ver dónde estamos bien. ¿Vale? Prácticamente testeando doble cero, que también como veis es una zona de parada del ascensor muy buena en la libra esterlina dólar. Doble cero, parada del ascensor,
zona de soporte y es ahí donde en un principio está llegando la libra esterlina dólar. Ahí estábamos viendo la posibilidad de que la libra esterlina dólar empezara a tener un recorrido bajista en 60 minutos porque habíamos visto la rotura de la LT, esta LT que tenemos aquí dibujada, y en principio ahora ya sí estamos teniendo ya máximos decrecientes y mínimos decrecientes. También este mínimo decreciente habrá que ver después de las news, ¿vale? El mínimo decreciente se marca a través de la rotura de este swing que estoy dibujando ahora. Tenemos un cierre por debajo de ese swing, ¿vale? Si solamente es un testeo, será un fake out, que es muy típico después de las noticias, para luego volver a zonas de resistencia, aproximadamente en la zona del 66.50, que tenemos una zona de techo también muy clara aquí, ¿vale? Pero si tenemos un cierre por debajo de este swing, pues ya empezaríamos a tener una tendencia bajista en swing trading, gráficos de 60 minutos, en la libra esterlina dólar, con máximos decrecientes y mínimos decrecientes, ¿vale? Sí, lo sé, Javier. La reacción ha sido unos segundos antes de la noticia y aunque no la he visto por cómo está formado el gráfico, por la barra, que la he puesto un minuto antes, pero en realidad ya desde entonces hemos visto que había movimiento, ¿vale? Lo cual es típico en un 10% de las salidas de las noticias en UK, que la reacción sea anterior. En cuanto a esto, hay un gran diálogo. Tampoco quería entrar un poco a comentar esto por lo siguiente, porque se nos va un poco si no el día. Que me conozco y si no empiezo a explicarlo bien. A ver, si vemos que los segundos antes del lanzamiento de las noticias tenemos un movimiento acorde o no en la dirección del fundamental, siempre, hombre, sobre todo si ha sido acorde en la dirección del fundamental, ¿no? Siempre tenemos la sospecha de, habrá gente que se ha posicionado antes porque ya sabía cómo iba a salir el dato macro, ¿vale? A ver, os puedo asegurar que aunque pueda haber filtración, la mayoría de las veces ese movimiento es especulativo. Es decir, se basa en relación a que hay gente, sobre todo en UK, en la City, que puede tener un análisis macro mayor que el consenso. Y en un momento dado, el equipo de analistas de esa casa, de esas grandes, de ese fondo de inversión o de ese banco, en un momento dado decida posicionarse. ¿Por qué? Pues porque tiene muy claro que el dato va a salir diferente a cómo es el consenso. En este caso, pues peor, ¿vale? Bien, hoy tengo que finalizar el webinar un poquito antes porque cojo un vuelo. No obstante, bueno, voy a ir un poquito al feedback vuestro que tenéis en la sala. Ah, sí, perdonar, ha habido bastantes avisos de que entrábamos en news y perdonar. La hora de calendario no es hora GMT, Joaquín, la hora de calendario es hora de Londres, ¿vale? ¡Qué barbaridad! Un montón de gente avisando las noticias y yo seguía hablando y ni me he enterado. Josu Galde me pregunta a ver si tengo algún amiguito en el BCE para no pensar tanto. No, no a tan alto nivel, ¿eh? Como para saber qué es lo que van a hacer antes de publicar. José Antonio Cañaveras dice una frase que es muy bonita. El trading es como el ajedrez, pura estrategia. Efectivamente, cuando estamos haciendo trading tenemos que seguir nuestra forma de operar, nuestra forma de jugar ajedrez y siempre tenemos que estar pensando en uno o dos movimientos por encima, ¿vale? Cuando estamos, por ejemplo, aquí, se está rompiendo, pues tenemos que estar pensando si el swing rompe, ¿qué es lo que hago? Si, sin embargo, aguanta, ¿qué es lo que haría? ¿Eh? Y si al revés tenemos un nuevo máximo, ¿qué es lo que haría? Porque en este caso estaría realizando una estrategia tendencial o estaría realizando una contratendencial. Es decir, siempre tenemos que estar mirando entre una o dos jugadas, como si fuéramos a fichar, si fueran a mover las fichas de ajedrez, igual, exactamente igual, ¿vale? Por adelanto. David Banús, gracias por estos tan interesantes webinars, por compartir tus conocimientos. Gracias, David. Claudio
David, entiendo entonces que en las news de alto impacto son claves los soportes y resistencias. Afirmativo, es decir, en las news de alto impacto siempre, independientemente de la acción del precio, que la acción del precio, volvemos a gráficos de un minuto, eh, es la que manda al corto rabioso, ¿vale? Los niveles en los cuales el precio se va a parar son 8 de cada 10 veces los niveles importantes que tú puedes dibujar en la sesión. O sea, esta es la reacción intradiaria. Aparentemente esto es muy espectacular, pero luego, ¿dónde para? Te lo marca los gráficos mayores. Gráficos en 5 minutos para ver los soportes y resistencias más importantes que tengas cercanos. Y, por otro lado, fíjate cómo aquí en un momento ha testeado los mínimos que tuvo ayer. Este es el gráfico de 5, ¿vale? Por tanto, aquí estamos viendo bien la finalización de la asiática y estamos viendo también eh, el mínimo, por tanto, del día anterior y cómo ha parado en esa zona. A ver, las news ha superado el nivel, pero fíjate cómo luego el testeo ha sido al PIB exactamente, pero fíjate exacto, cómo el testeo ha sido a el mínimo que tuvimos en el día anterior, ¿vale? Por tanto, también esto es muy buen ejemplo para lo que hemos aprendido esta semana. Durante esta semana en los webinars de formación hemos hablado de soportes y resistencias estáticos, es decir, estos swings que estoy dibujando ahora hacia el futuro, y por otro lado las líneas de tendencia, ¿vale? Por tanto, son buenos ejemplos. A ver, muchas veces no es al PIB exacto. Aquí habéis visto que este testeo después de Londres no ha sido exacto al máximo que hemos tenido en la asiática, pero prácticamente, fijaros que por nada, por esto que son 2 pips, ni uno, ni un pip, 0,9 pips, o sea, testeo prácticamente exacto a la resistencia asiática. De verdad, hacerme caso, estos niveles funcionan muy bien siempre, tenéis que estar siempre pendientes de, al final es lo más importante, los niveles que los podéis coger de los swings en los webinars de esta semana, si no habéis estado en directo los podéis ver, están en nuestro canal de Facebook y en nuestra página web, ¿vale? Nuestro canal de Facebook es YouTube FX for a Living, por un lado, y por otro lado tenéis nuestra sección de vídeos y nuestro blog en FX for a Living, ¿vale? Sí que es cierto que lo más reciente lo podéis encontrar en YouTube. Tardamos un poquito más en maquetarlo tanto en el blog para seguimiento de mercado como en los cursos online, ¿vale? Que son los educativos. Bien, y vamos un paso más. Hemos visto los niveles que se han respetado en 1 y 5 y en 60 minutos, ¿vale? Vemos cómo también, fíjate, este mínimo que teníamos de la zona de suelo soporte, pues ha sido testeado, que además coincide que es un doble cero, como hemos visto también en los webinars de formación de soportes y resistencias de estos días, donde hemos visto la importancia de los doble ceros. Pues aquí lo tenemos, señores y señoras, 1.6600 como prácticamente ha parado también en ese nivel, ¿vale? A ver, eso no significa que teniendo ya esos niveles ya todo es súper fácil y sabemos dónde va a parar. No, nunca sabemos tampoco en cuál de los niveles va a parar, pero por eso también la potencia e importancia de tomar beneficios parciales, debido a que nunca sabemos dónde va a parar, pero sí que sabemos dónde puede parar temporalmente con una alta probabilidad. Lo hemos visto en las noticias, tanto el testeo como la finalización del recorrido, ¿vale? Pues es información que tenemos extra que nos da mayor esperanza matemática en nuestro sistema, mayor estadística de acierto a la hora de saber dichos niveles, ¿vale? Eh, Vamos a ver, Francisco comentando hablando de proyecciones de figuras para objetivos. Bueno, lo solemos mirar incluso aquí en los webinars de seguimiento de directo en cuanto a las extensiones de Tom de Mark y a las extensiones de Fibonacci. De hecho, en gráficos de 60 minutos es una de las cosas que suelo hablar bastante. Es decir, cuáles son las zonas de proyección que el precio puede, gracias por tu feedback, cuáles son las zonas de proyección en las cuales el precio podría llegar en un futuro, ¿vale?
Además es un comportamiento gráfico que funciona muy bien en gráficos de 60 minutos, ¿vale? Que no siempre llega a esos niveles. Por ejemplo, lo hicimos el día que tuvimos aquí las news y en un momento dado hicimos la proyección de Tom DeMark y extensión de FIBO, que nunca llegó a ese nivel, pero son zonas que marcamos como probable zona de objetivo en este caso de la libra dólar con la extensión de Tom DeMark. La extensión de Tom DeMark se realiza cogiendo de máximo a mínimo cuando tenemos una pared vertical y esa misma distancia la trazamos hacia el futuro desde el máximo que hemos tenido en el pullback, en el retroceso, ¿vale? Muchas veces coincide con la extensión también de Fibonacci. Cuando coincide con la extensión de Fibonacci del 161,8 junto con la extensión de Tom DeMark, pues nos da mayor información, ¿vale? ¿Qué más zonas objetivo hemos visto de Tom DeMark? Aquí vimos una también, ¿vale? En la cual el precio llegó 2 días después, ¿vale? Porque las extensiones suelen llegar no al día siguiente, sino suelen tardar 2 días normalmente, por lo menos bajo mi experiencia en gráficos de 60 minutos en Forex. Muchas veces hablamos de la extensión, pero al revés, no de continuación de tendencia, sino para formarnos una U, que suelen funcionar muy bien, las U's, ¿vale? Esto en cuanto a la libra dólar. En cuanto al euro dólar, pues fíjate, aquí tampoco llegó hasta el final, pero también fíjate cómo ya estaba dibujada, hace cerca de 10 días vimos también, después de las news, hicimos la extensión igual que he hecho antes de Tom DeMark y como marcamos esa zona de proyección objetivo, que además coincidía mucho, fíjate como aquí andamos del 0 al 100% con su extensión de FIBO en el 161,8, es una zona que coincide más o menos ahí, ¿vale? Camino dice, David, tengo que ir finalizando ya, ¿eh? David, sé que hacer trading con news es complicado, pero ¿existe alguna forma de predecir lo venidero de las news importantes? No, o sea, nadie sabe cuál va a ser el dato y por lo tanto la desviación y por lo tanto la reacción que en un lado u otro pueda dar las noticias, ¿vale? Nuestra misión como traders es vigilar esos niveles y en un momento dado, pues entrar en el mercado después de la salida de las noticias, o bien con el cuchillo en la boca justo minutos después, lo cual no recomiendo sobre todo para los noveles. Y lo segundo, que es mejor y más aconsejable, esperar a por lo menos un cuarto de hora a que la acción del precio se repose. Es mi consejo para hoy al mediodía y para mañana en el NFP, ¿vale? Dato de empleo. Bien, chicos, bueno, voy a ir finalizando el webinar. Gracias a todos por estar en la sesión. Hoy hemos tenido, yo creo que ha sido otro récord. Más de 140 personas han estado en la sala. Fantástico, récord de la semana por lo menos. Muy bien, muchas gracias a todos. Y recordar que este webinar también lo subiremos a lo largo del día de hoy o de la mañana, ¿vale? Así que un abrazo a todos y nos vemos. Hasta ahora. Adiós.